Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 50, mamá de 3. La maternidad se define como el estado de la mujer que consigue tener hijos, aunque se refiere también al tiempo del embarazo y al después del parto, el vínculo biológico, psicológico y espiritual de una madre con su hijo. ¿Cómo es la vida de una mamá que documenta y comparte en redes sociales su andar siendo mamá? Recuerda seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde se están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. Ahora, los que nos escuchan por Spotify, por favor no olviden darnos 5 estrellas ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que está en medio de un proceso de relocalización. Esto le puede ayudar, y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con sus amigos y conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a Adriana García. Ella viene a platicarnos sobre ser mamá y cómo lo documenta en su cuenta muy exitosa de Mamá de 3. Adriana, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias. Ya estoy un poquito mejor de la voz, entonces ya pudimos por fin coincidir. Ahora, algunos van a recordar que Adriana estuvo con nosotros en el episodio de la revista Lebrijes. Ya nos había contestado estas preguntas, pero pues ahora que está como invitada y sola, refréscanos de dónde es que eres tú. Mira, yo nací en Durango, pero me crié en Chihuahua. Entonces, mucha gente cree que soy de Chihuahua. Pero bueno, nací en Durango y cuando era pequeña, tenía 5 o 6 años, me mudé a Chihuahua y crecí ahí. Después, bueno, así es de donde soy yo. Pero he vivido en muchas partes desde que me casé. Entonces, a la gente se confunde a veces, me dice, ¿de dónde eres? ¿De México o de Monterrey? Y digo, bueno, pues soy un poquito de cada lugar en el que he vivido, porque la verdad es que cada lugar en el que he estado me ha dejado algo muy importante en mi vida. ¿Y en qué momento de todo ese andar llegaste a los Estados Unidos? Yo me casé y me fui a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua. De ahí nos mudamos a la Ciudad de México. De la Ciudad de México nos mudamos a Monterrey. Y de Monterrey surgió una oferta de trabajo para mi esposo y nos mudamos para acá. Fue en el 2016, diciembre del 2016, cuando nos mudamos a Michigan. Estuvimos aquí viviendo unos años y cuando llegó la pandemia, bueno, mi esposo perdió su empleo y bueno, gracias a Dios consiguió un nuevo empleo en Missouri. Entonces fuimos a vivir a Missouri, vivimos allá 2 años y ahora hace 1 año que volvimos acá. Soy una mamá nómada. ¿Te gustaba el tratar de volver a Michigan? ¿Es porque se sentían más a gusto acá en Michigan? Sí, supongo que como familia expatriada siempre buscas una comunidad en la que puedas encajar. Y mis hijos al llegar aquí, cuando pues, el mayor tenía 9 años y el del medio tenía 5 años, se adaptaron muy bien. Entonces, les costó al principio, como supongo que a todos nos cuesta, pero se adaptaron muy bien. Entonces fue muy complicado el habernos movido a Missouri. Estando en Missouri, las cosas se complicaron con el empleo de mi esposo y como mi esposo es ingeniero mecánico y supongo que la industria automotriz aquí es como, eh, no más fácil, pero hay más oportunidades. Se le acomoda más. Exactamente. Surgió la oportunidad de regresar y bueno, regresamos súper contentos porque ya teníamos aquí una comunidad latina que para nosotros es familia. Y bueno, yo hice todo y más para volver a las mismas escuelas, a la misma colonia, etcétera. Así que aquí estamos de nuevo y mis hijos batallaron menos, obviamente, porque llegaron a un lugar ya conocido, pero cada cambio es un reto que tienen que sobrellevar y pues como familia, supongo que todos los que hemos emigrado sabemos lo difícil
y lo retador que es, ¿no? Adaptarse a un nuevo entorno. De repente es difícil porque Ujú. uno muy fácilmente acepta los cambios cuando profesionalmente convienen, pero llevan mucho, ¿no? Y a veces pues los hijos no se pueden quejar o algunos son más vocales y se quejan, pero todos estos cambios cuestan, ¿no? Sí, yo siempre he considerado que la edad en la que mueve uno a los hijos es muy, muy importante. Em, el proceso de adaptación en los niños en la primera infancia es mucho más fácil porque no tienen lazos muy, muy profundos con sus amigos o muy, muy largos, ¿no? Me estoy moviendo para que no quedarme aquí sin pie. Pero mi hijo mayor, sobre todo, que es el que he movido más, sí creo que le ha afectado, eh, sí le ha afectado mucho estos cambios. Pero pues a veces son cosas que uno no puede prevenir. La última pregunta es si se regresarían a México a vivir. Fíjate que yo extraño México muchísimo, extraño a mi familia, a la gente, pero te puedo decir que especialmente aquí, hay gente que solo ha vivido aquí en Michigan y yo afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, viví en otra parte de Estados Unidos y como Michigan no hay dos, la verdad. Hay una comunidad hispana o latina muy, muy unida y bueno, en Missouri no es así. No, supongo que, no sé, en otros lugares, no puedo decir de otros lugares, pero en Missouri no es así. Nos costó mucho. Y mis hijos están muy bien adaptados. Estamos aquí por el trabajo de mi esposo, pero también por oportunidades de, tú sabes, otro idioma, etcétera. Así que nos regresaríamos a México solo y si mis hijos estuvieran como, no de acuerdo, pero conformes con la decisión, ¿verdad? Porque la verdad es que, no sé, pero uno está en donde está por las oportunidades para los hijos. Esa es la realidad. Y siento que ellos en este punto de nuestra vida tienen sí, creo que ya han estado tanto en movimiento que creo que llega un momento en el que hay que pedirles su opinión, siempre que sea posible. Habrá momentos en los que no se puede, pero siempre que sea posible, si ellos estuvieran de acuerdo y contentos, ¿no? Con la decisión. Por nosotros sí, sin duda. Sí, pues al final uno entiende que uno es de allá y al final Sí. pues prefieres estar en un lugar, pero pues si hay que volver, o sea, digo yo cada que estoy en México, digo, de seguir aquí hubiera pasado otras cosas y seguramente nos iría bien porque pues no vivíamos mal, ¿verdad? Entonces Sí. es un reto dejar una vida cómoda para empezar la vida en otro lugar en el que sabes que puede ser buena, pero pues al final siempre hay riesgos, ¿no? De que alguno no se logre adaptar al 100%. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Si quiero agregar esto. Es bien importante la razón que tiene cada familia en particular que los hizo moverse al extranjero. Habrá gente que se mueve por economía, porque necesita mejorar su economía. Habrá otras personas que lo hacen por educación, otras por diferentes razones, todas válidas. En lo personal, eh, económicamente, pues estábamos bien. O sea, no fue la economía lo que nos movió. Para mí fue la seguridad. En Monterrey estaba una época muy, muy insegura, entonces tuvimos algunas experiencias muy, muy desagradables y sentirse segura aquí es algo que yo como que pesa mucho en nuestra balanza como familia, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones por las que estamos acá, por la seguridad y obviamente, bueno, las oportunidades de un segundo idioma para los hijos y mi hijo, tengo un hijo nadador y la oportunidad de poder desarrollarse acá en la natación, pues también es algo bueno. Pero efectivamente hay gente que se mueve por una y mil razones, repito, todas válidas, pero eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Lo que nos movió. Ahora, volviendo a la cuenta de mamá de tres, porque por como que las mujeres que son madres nunca dejan de ser madres en ningún momento, ¿no? No. Como que es una cosa de tiempo completo. Y a lo que Uh a lo -huh. que trato de ir es de que tú decides crear una cuenta
y pues hacer como blog, que es documentar todo lo que te va pasando siendo mamá, ¿no? Platícanos un poco de cómo empezaste esa idea o si era la intención o fue algo que se fue dando de manera orgánica. ¿Cómo? Esta cuenta dices que la empezaste hace 7 años. Ya voy a cumplir 7 años, sí. Pues muy orgánica, Roberto. Fíjate que no todos, bueno, la gente que tiene Facebook, ¿verdad? Comparte ahí sus cosas. Y yo compartía, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado escribir. Mi papá escribió también libro, entonces estoy como muy, para mí es más fácil expresarme de forma escrita que hablada, ¿no? Habrá gente que puede decir las cosas de forma hablada muy fácilmente, para mí es más fácil si te escribo en una carta. Entonces yo escribía en mi blog personal, no en mi blog, en mi página personal, y había amigos o amigas que me decían, oye, compartí el escrito, no en mi página, porque pues creo que me gustó y me identifiqué y pues quiero que mis contactos también lo lean. Y entonces empezó a hacerse mis escritos públicos, entre comillas, porque ya no estaban solo en mi página, sino que de repente estaban en las páginas de mis amigos, ¿verdad? Y y cuando llegué aquí a Michigan, a los pocos meses me embaracé, llegamos nueva vida, nuevo clima, nuevo año, todo nuevo, ¿no? Y ¿Era tu tuve primer hijo? depresión. No, el tercero. El tercero, Yo ok. ya tenía, sí, el tercero. Tuve depresión preparto, que la gente cree que no existe, ¿no? Pero existe la depresión preparto, no solo la posparto. Supongo que fue un cóctel de mezcolanzas entre, te digo, una nueva vida, el clima carente de sol, ¿no? Aquí en el norte. Y y bueno, entre los procesos para poder sobrellevar la depresión, mi psicóloga me dijo, escribe todo lo que sientes, escribe todo lo que pasas, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues voy a hacer un blog, que es como, quizás habrá más gente que coincida conmigo. Yo recuerdo muy bien, era una noche porque padecí mucho insomnio durante ese proceso y escribí en las noches, ¿no? 2, 3 de la mañana. Hay una página que se llama Mexicanas en Estados Unidos o Mexicanas en el Mundo, no recuerdo, pero mexicanas no sé si aquí el mundo o Michigan, quizás las tres. Y compartí un escrito que hice esa noche y me acosté a dormir. Y al otro día en la mañana fue un boom, o sea, no puedo recordar exactamente, pero no, 300 comentarios, no sé cuántos, pero de horas, o sea, Aún de tu cuenta personal. no, ya había Ya, creado el el blog, blog, ok. ¿no? Ajá, entonces del blog compartí ese escrito. Y yo, o sea, fue muy reconfortante, muy esperanzador saber que había más de una que se sentía como yo. Y y de ahí empecé a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Me gusta mucho leer sobre crianza, entonces pues empecé a compartir sobre crianza y ha ido evolucionando cuando empezaron mis seguidoras a decir, oye, un libro, es que estaría padre un libro para que, pues está padre leer los escritos, ¿no? En el blog, pero nos gustaría hacer algo con más físico, una compilación de todos tus escritos o de los escritos que más nos hayan gustado, etcétera. Y así surgió la idea de los libros. Pero bueno, el blog duró cerca de 3, 4 años y luego de ahí salieron los libros. Ahora, esta cuenta te lleva a escribir libros. Tú nunca tenías pensado escribir libros, aunque dices que tu papá ya había escrito libros. Entonces, Uh-huh. ahora que sabes tanto de la educación, estoy seguro que entiendes mejor por qué terminaste escribiendo libros, porque pues uno no puede correr tan lejos de donde fue educado, ¿no? Sí, siempre mi vida ha sido, mi papá era un lector empedernido, entonces yo recuerdo mi casa atiborrada de libros, pero yo no me recuerdo muy lectora. O sea, es algo una como paradoja porque a pesar de que había muchos libros, no sé si antes
no había muchos libros infantiles. Yo recuerdo haber tenido libros, pero eran pocos. Ahora mis hijos tienen bibliotecas, es una cosa impresionante. Aparte del país, en este país se inculca mucho el hábito de la lectura, pero aún así no era muy lectora, pero siempre vi a mi papá leer y mi mamá también es lectora, entonces como para mí era muy normal los libros en la vida de los niños y más de los adultos, ¿no? Los adultos leen. Eh, pero cuando mi papá escribió su libro, fue como, es posible, ¿no? La verdad es que hay gente que me dice, ¿cómo? Le digo, es que se puede, de verdad que se puede escribir un libro, o sea, no es tan difícil. Eh, si tú quieres y te gusta, ¿no? Obviamente, se puede. No es una cosa imposible de lograr. Y bueno, ver que mi papá lo logró fue para mí como ver en primera fila que se puede lograr. Y cuando mis seguidores me empezaron a decir, es que sí, esto y esto, me animé y dije, bueno, soy autor independiente, no estoy bajo ninguna editorial, es mucho más complicado, pero ya tenía, gracias a Dios, un nicho, una comunidad que me respaldaba, ¿no? Ya esperaban mi libro. Entonces, para mí fue como un poco más fácil de poder compartirlo y bueno, como los libros están a través de Amazon, es algo que me ayuda, no hay fronteras. Hay gente que ha recibido mis libros en Japón, en Alemania, en Qatar, en Italia, etcétera. Entonces, eso para mí es eh, pues, bien padre porque yo de sola no hubiera podido haber, bueno, tal vez, pero sería mucho más complicado lograr que mis libros llegaran hasta esos lugares. Ahora, en la actualidad con las redes sociales y con todos los recursos que existe, pues es posible eso, ¿no? Que existe una comunidad en muchas partes del mundo que te quiere escuchar, que te quiere leer, que te sigue, ¿no? A lo mejor hace 20 años hubiera sido eso imposible, ser Ujú. autor independiente, pues no hubieras podido salir de tu ciudad porque es bien difícil, porque como tú no tienes el poder de publicar, o sea, de promoverlo, pues, y hoy en día, Ujú. pues es posible, porque como dices, ya tienes una comunidad que te respalda. Nosotros la semana pasada, y no estoy comparando ni mucho menos porque no tenemos el alcance que tú tienes con tu blog, pero es impresionante enterarte de que te escucharon en 20 países, o sea, no los Ujú. conozco, nunca he ido a 20 países, o sea, ¿cómo es posible eso? Pues hay gente que está buscando y que le llegue el contenido y que le agrade y que dice, oye, es un tema que a mí me interesa. A lo mejor nunca voy a llegar a conocer a esas personas, nunca vamos a cruzar nuestros caminos, pero pues ya pasa que escucharon tu contenido o lo que, como creador de contenido, es es el reto, ¿no? O sea, tratar de llegar a más personas. Y no Ujú. porque no te sea suficiente, sino porque quieres que tu impacto sea más grande. Entonces me imagino que enviar unos libros a Japón o a Alemania a donde sea que mencionas, dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber gente que esté al pendiente de lo que estamos haciendo? Fíjate que yo tengo ¿cómo le llamaré, Roberto? ¿Qué será filosofía? No es mía, obviamente, va, pero la sigo. Siempre que una persona quiere saber más sobre algo o reafirmar ese conocimiento en su cabeza, hay un secreto, una clave, no sé cómo expresarlo. Si tú quieres que algo se te quede grabado, compártelo. Esa es la mejor manera que tiene el cerebro de aprender. Entonces, para mí es una bendición el poder tener un espacio en el que pueda compartir todo lo que aprendo sobre crianza y maternidad. Porque aparte de que hay gente que se beneficia, yo lo estoy reafirmando, lo estoy confirmando, lo estoy grabando en mi mente y me sirve muchísimo. Haz de cuenta que aprendo a la vez que estoy compartiendo, ¿no? Por eso me llama mucho la atención, exactamente como dices, el saber que hay otra mamá en las Islas Canarias que pasa lo mismo que yo, que nunca voy a conocer posiblemente, pero que se siente como yo. Eso es la verdad es súper enriquecedor y eso es lo que me encanta del blog, ¿no? Que no tiene fronteras. Ahora, haces el blog, ¿no? Y estás constantemente posteando lo que sientes, lo que aprendes por lo que pasas tú con tu familia.
pero no es se vuelve un poquito como que vulnerable la intimidad de tu familia, ¿no? ¿No te da miedo eso, esa parte de que compartas un poquito de más? Fíjate que siempre va a existir ese miedo. No creo que... eh, eh, pero, ¿cómo te explico? Trato de ser cuidadosa, trato siempre de ver que yo sé que lo que se queda en las redes se queda para siempre, lo que sea. No importa que mis hijos vayan a crecer y se vayan a casar, mis nietos, ¿no? O sea, es algo que va a estar ahí. Entonces, sí hay que ser muy consciente de qué es lo que estás publicando. Y por supuesto que he tenido momentos en los que digo, esto no lo debí de haber publicado, esto no era lo que debía haber puesto, no sé, sin querer, obviamente, ¿verdad? O nadie quiere perjudicar a su familia, pero mi familia me apoya, no es algo que sea... No, yo en el primer momento en el que ellos me dijeran, me fueran a decir, mamá, no, o mi esposo, lo que sea, esa es razón suficiente para que yo termine con este proyecto y este proceso. Pero la verdad es que si tú entras a mi blog, son cosas que sí son fragmentos de mi vida, pero no es mi vida. Es que yo veo a veces otros blogs, es un ejemplo, ¿no? Que graban a sus hijos a lo mejor en un berrinche, ¿no? Y el niño retorciéndose en el suelo. eh, y digo, es como, es un momento muy vulnerable para el niño, ¿no? O hay mamás que los graban bañándose, ¿no? O cositas así, digo, sí hay que tener mucho cuidado siempre que estás en las redes, incluso cuando estás con tus propios amigos, ¿no? En tu página personal, siempre hay que tener mucho cuidado. Pero tomando en cuenta esos puntos, ¿no? De, bueno, cuidar esto, no esto, si ellos no están de acuerdo, para nada postearlo, siempre checar si les parece, ¿no? Incluso los libros, mis hijos los van a poder leer siempre y no va a haber nada que digan, ay mamá, ¿por qué pusiste esto? Eh, etcétera, etcétera, es como bien importante, yo creo. No sé, habrá gente que dice, bueno, pues no importa, yo es mi hijo, yo tengo derecho, pero yo creo que los niños tienen, ahora no sé, he escuchado mucho niños que ya no quieren grabar. Otra, el blog es mío. O sea, yo no obligo nunca a mis hijos, oye, ponte aquí, ahora vas a hacer esto. Es realmente mi experiencia que yo vivo como mamá con ellos, ¿no? A lo mejor compartir alguna fotografía en donde estamos haciendo una actividad o etcétera. Pero mis hijos no tienen ninguna obligación ni ninguna situación que tengan ellos que grabar para beneficio de mi blog. Eso no. Sí, no, porque luego se vuelve algo muy, muy sensacionalista y de repente los niños van a crecer y van a entrar a otras etapas de la vida y puede que ya no estén de acuerdo o les dé pena, ¿no? O no estén de acuerdo en que se haya compartido, pero al final el blog es de ser mamá, ¿no? Y esa es una parte que a ellos no les toca. A tu esposo mismo, pues él no va a sentir lo que es ser mamá, porque pues es, como mujeres es todo un laboratorio, definitivamente no es igual ser mamá que ser papá, o sea, por mucho que lo quieran poner así, y o sea, es importante, claro que es importante, pero está comprobado que el vínculo de la mamá empieza desde casi la fecundación, ¿no? Y por todo lo que pasan durante el embarazo. Y pues Uh -huh. la de papá muchas veces empieza a partir del nacimiento y habrá quienes se comprometan más que otros, pero antes es difícil entender por lo que están pasando, ¿no? Sí, y exactamente como dices tú, es la experiencia de vida de una mamá, no es la experiencia de vida de unos niños que como que obviamente, ¿verdad? Es parte de y comparto sus momentos que vivimos, pero sí, el blog es mío, yo comparto lo que vivo como mamá en un país extranjero, que en un país que no es el mío, y navegando con la crianza, nueva cultura, otro idioma, etcétera, etcétera. Esa es la base del blog. Y el sentirse acompañada, porque yo me he sentido sola muchas veces, y saber que hay alguien que a lo lejos pueda sentirse como yo, ay, es un bálsamo de verdad.
Para mí ha sido increíble. Y a pesar de que tienes 3 hijos, ¿no? Y cada uno tiene su línea de tiempo, ¿no? El, Tu blog va evolucionando porque, pues, supongo que, digo, tu último hijo es la última experiencia que tuviste como con un recién nacido y luego un niño de 6 meses. Y como que siento que esas personas, cuando en el momento que coinciden, tiene mucho que ver con que coinciden a lo mejor en que tienen un hijo de las edades de tus hijos, porque vas hablando de eso, ¿no? ¿Crees que tu audiencia o sea, creciendo con eso? O sea, que a lo mejor en 6 años va a haber otra persona que haga un blog de recién nacidos y va a captar una audiencia. ¿Tú sientes que tu audiencia va creciendo contigo? Y no me refiero a que sean tu misma edad, sino que coincidan en cuestión de los hijos, de las edades y de lo que están pasando. Fíjate, exactamente eso que acabas de decir, tienes toda la razón. Yo tengo seguidoras que nunca las he visto, pero yo ya las conozco. O sea, de verdad, en algún momento intercambiamos celulares y nos mandamos mensaje o colaboraron conmigo con algún producto que ellos vendían o alguna publicidad que querían hacer. Entonces, generalmente cuando colaboran en el blog terminamos en amistad, o sea, porque pues contactas a la persona y bueno, ya sabes que así como tú y yo, ¿no? Que ya tenemos los celulares y bueno. Entonces tengo seguidoras de hace mucho, mucho, mucho desde que inició el blog, que han crecido conmigo en edad y en aprendizaje como mamá. Y obviamente, como tengo 3 hijos, uno de 15, uno de 12 y uno de 6, tengo prepa, secundaria y primaria. Entonces hay muchas mamis pues de las 3 etapas, ¿no? Pero obviamente yo antes nunca hablaba de la adolescencia, porque no era un tema que a mí me afectara o no, No habías no llegado ahí. sabía. Exacto, entonces ya hablo de la adolescencia, leo más de la adolescencia, hablo de lo que es ser mamá por tercera vez, ¿no? Que cuando llegó mi tercer hijo, hablo de lo que es, cómo es la personalidad del hijo del medio, etcétera, etcétera. La realidad es que van creciendo conmigo y yo me voy dando cuenta sí, también de sus hijos, ¿no? Mira, ahora ya está este niño como, es más, hay gente que, ay, le puse a mi hijo, al chiquito como el tuyo, al más chiquito, ¿no? O sea, hay varios Sebastianes porque yo le puse Sebastián porque en el momento en el que yo estaba embarazada, pues también estaban ellas. Sí coincidimos, gracias a Dios, ahorita pues tengo 3 etapas muy distintas, pero por eso es que abarco a lo mejor muchas mamis jóvenes, que a lo mejor su primer hijo es uno que está en kinder o en primaria, como está el chico mío, más chiquito, o a lo mejor el más chico, es más, hay abuelas que me siguen y lo hacen porque les gusta recordar su vida cuando ellas tenían a sus hijos chicos, ¿no? Entonces me dicen, es que no, o sea, yo te sigo en el blog porque me encanta ver cómo era mi vida cuando yo estaba con mis hijos pequeños. O se lo pasan a la nuera o por sus nietos. Entonces sí, es un abanico muy grande de edades de mamis que me siguen, según su necesidad. Oye, ¿tendrías otro hijo para captar más audiencia? No, ya no, y no porque no quiero, no, yo tendría muchos hijos, pero no, ya, ahorita ya tengo 43 años y no, sí, a mí me encantaría, me hubiera gustado tener 4 o 5 hijos, pero bueno, ni la edad ni la economía, porque ahora el mundo está, tú sabrás, todos los que somos papás sabremos cómo está el mundo en cuestión de economía, pero no, ya la edad no me da, ya es mi menor, el último. Sí, se vuelve muy caro tener hijos. No digo que no los tengan hijos si es así lo que quieren, pero sí, sí, se Sí, vuelve un claro, lujo. claro, Eh, sí, es eso, o a lo mejor deciden invertir su dinero o gastar su dinero en otras cosas. Pero sí, sí se sí, vuelve complicado. es una decisión muy personal, pero las exigencias del mundo de hoy son muy diferentes a las del mundo de ayer. Entonces, bueno, antes 4 o 6 hijos era como la media, ¿no? Y ahora 3 es multitud. Bueno, yo lo veo, ¿no? 3 o sea, los hoteles son para 4. Sí, O sea, sí, yo no. digo, yo solamente tengo 2 hijas, y muy contento por eso. Sí, Nunca planeé tener más hijos, pero sí te das cuenta como que los paquetes vacacionales, los hoteles, todo eso está diseñado para familias de 4 3 son multitud, y sí. después las familias de 5,
tienes que rentar un cuarto extra o te forzan a tomar la suite porque entonces sí, sí me imagino que se enfrentan a cosas más complicadas al planear ese tipo de cosas, ¿no? Tengo un escrito en mi libro, no está en el segundo, no me acuerdo si está en el segundo, pero creo que no, que se llama En defensa del tercero, porque los restaurantes, las mesas, incluso tú pides un Uber y pues si quieres uno para 5 personas es una camioneta, o sea, un carro no cabe, ¿sí Sí, sabes? ¿no? No, el mundo no está preparado para 3 hijos, la verdad. ¿Tú crees que, bueno, históricamente las familias se han reducido, ¿no? Sí, sí, pero yo le atribuyo mucho al estilo de vida que llevamos ahora, ¿no? Simplemente las escuelas. Las escuelas, yo me crié, yo estudié en una escuela pública y estaba bien. O sea, no habían, obviamente le faltaba el inglés, ¿no? Era como que lo que les faltaba, el inglés. Pero había muy pocas escuelas privadas en mi ciudad. En Chihuahua había 2 escuelas privadas, los recuerdo muy bien. Y eran pocos los que iban. Y ahora, bueno, mientras yo vivía en Monterrey, que es cuando estaban mis hijos en la escuela, pues no había una escuela pública, al menos donde yo vivía, que no quiero decir que valga la pena, porque es triste, pero no tenía a lo mejor el nivel ni académico ni la infraestructura que tiene una escuela de paga, pero la verdad es que, Roberto, yo no sé, pero es muy caro las escuelas privadas en México y no es como mucha opción, ¿no? O sea, la pública o la privada. ¿Qué haces? No es como, sí, no tienes mucha opción. A mí lo que me parece muy curioso de eso que mencionas de las escuelas privadas en México es que ya cada vez hay más opciones y para diferentes presupuestos, ¿no? Porque siento que el mercado ha ido creciendo, porque a lo mejor antes decías, a mí no me alcanza para una escuela privada, se van a la pública, pero como que fueron haciendo escuelas, como que más de menor colegiatura, y entonces fueron captando a los que casi podían, existe esa opción un poquito más barata, bueno, los mando a ellas, y luego salió otra opción más barata, entonces ya hay como que de muchos presupuestos las escuelas, hay quienes siguen cobrando como si fueran una universidad privada, y hay unas que Sí. tienen unas cuotas muy económicas, y entonces como que van captando más personas de las escuelas públicas. Supongo que para todo, como en todo, hay mercado para diferentes presupuestos, ¿no? Como tú lo llamas. Habrá gente que tiene posibilidades de pagar mucho y habrá gente que no tiene, pero puede pagar un poco, ¿no? Sin embargo, las exigencias del mundo moderno es, ya sabes, el inglés y que la computación y que algo que, bueno, a mí en lo personal yo puedo decir es que sí, a nosotros nos costaba mucho la escuela de Monterrey, fue algo como, híjole, ¿no? De verdad, el aguinaldo y el ahorro todo se iba en eso, ¿no? Pero te voy a decir algo, cuando nos mudamos para acá, mis hijos batallaron muy poco con el idioma, porque estaban en una escuela multicultural, entonces yo en ese momento vi una ventaja muy grande y dije, bueno, valió la pena, ¿no? Es como una herramienta extra que le das a tus hijos, pero obviamente, Traigo un agujero en el calcetín, pero valió la pena. sí, está bien, pero sabe inglés. No, no, obviamente sin descuidar esas cosas, porque yo sí llegué a ver niños que decía, híjole, o sea, de plano la familia, pues no le alcanza para comer bien, pero va el niño a esa escuela, entonces creo que sí hay que como que saber nivelar muy bien. Pero yo, en lo personal, la ventaja del idioma, sí viví eh, otra vez una ventaja, ¿no? Del que mis hijos hayan podido estudiar en una escuela multicultural allá unos años antes de venirnos para acá, porque para ellos fue un poco, o fue menos difícil la transición. Oye, por ejemplo, para tu hijo, el de la natación y todo eso, me imagino que maravillados con eso por la facilidad con la que hay instalaciones aquí a las que puedes ir. Digo, como todos los deportes de los hijos, se vuelve caro seguramente, el viajar, el ir a las diferentes competencias. Todas las personas con hijos que tienen que ir a competencias saben de lo que estoy hablando, Sí. pero sí hay muchos lugares en los que puede competir, en los que se puede desarrollar, y me imagino que eso como padre, pues, está muy padre, ¿no? Sí,
obviamente él en Monterrey estaba en un club que se llama Dorados, en Monterrey. Lo recomiendo muchísimo. El nivel de Dorados es un muy buen nivel. Las instalaciones no son lo mejor, pero la verdad yo siempre me centro en los coaches, sí, en la escuela. Entonces, Diego llegó de 9 años, pero llegó con muy buen nivel. Entonces, bueno, llegó a una escuela de natación, pero para empezar, todas las high school aquí tienen alberca. En México, pues no, eso no sucede. Entonces, hay mucha oportunidad, como tú dices, hay mucho espacio para que puedan nadar. Si no es una high school, es otra high school, etcétera. Ahorita está en el equipo de natación de la high school y es es algo que en México no hubiera podido hacer. Entonces, como en todo, hay cosas que tienen sus ventajas, otras que no, pero creo que es cuestión de el lugar en el que estés, de tratar de ver los beneficios que tienes, porque entonces qué vida tan desdichada, ¿no? O sea, estar pensando en lo que te falta y en lo que no tienes, y estés en donde estés, no importa el lugar, aunque parezca, no sé, el país súper más desarrollado e increíble, si tú no estás consciente de que lo que está ahí es bueno, aunque sea el mejor país, entre comillas, para vivir, no vas a ver los beneficios, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre algunas personas que yo he escuchado que no son del todo felices acá y otras Uh-huh. personas que sí, que tienes toda la razón. El que está feliz siempre está enfocado en lo bueno, en las oportunidades, en lo que Uh-huh. hay. Y el que no se la está pasando muy bien siempre sigue enfocado en, eso es Sí, tanto en pesos. No, es que allá está más rico. Es que, sí, y dices, no puedo transformar todos mis gastos en pesos porque ni gano en pesos no, ni gasto en pesos. O sea, no, es exacto. que ese taco cuesta 2.50, allá serían 40 pesos. Ningún taco cuesta 40 pesos. Pues allá, pero no estamos allá y mira, yo me estoy comiendo mi taquito aquí. Dame chance, dame chance. Sí. No estés haciendo comentarios Fíjate, malos de mi comida. de tu comida, es bien importante porque cuando vivimos en Missouri, mi mamá, por ejemplo, me decía, ay, pero no quiero que se muden porque tú te veías tan feliz en Missouri. Y yo le decía, mamá, es que yo era feliz porque decidí ser feliz. O sea, fue una decisión que yo tomé. Missouri tenía muchas cosas que le faltaban de Michigan, muchas, que ahora que estoy acá digo, no, es que, o sea, esto me faltaba, esto está, no, mejor. Pero mientras estuve allá, Roberto, decidí y me concentré en ser feliz. Entonces, todo lo bueno que encontraba, lo absorbía y lo maximizaba y se lo decía a mis hijos y tal vez por eso les gustó también vivir allá, pero, pero es una decisión, o sea, como tú dices, es una decisión, no es, la vida no te va a presentar, la vida no tiene que convencerte de que es buena, tú tienes que darte cuenta que es buena, estés en donde estés, simplemente tienes que darte cuenta, buscar, ¿no? Esos puntos, en beneficio que tienes el lugar en el que estés, igual si estás en México. Bueno, habrá gente que, ay, es que no, yo quiero estar allá, no quiero estar aquí. Bueno, hay unos beneficios maravillosos de estar en México, como otros que es de estar acá. Hay gente que, como tú dices, no, nunca es feliz aquí, ¿no? Y me dice mi esposo, ay, habla con ella, dile con la esposa, ¿no? De algún uno que trabaje aquí para que pues esté tan a gusto como tú estás. Le digo, es que no puedo convencerla, porque, porque lo que a mí me causa felicidad puede ser que a ella no le cause, ¿no? O sea, no es algo que a ella le importe. O sea, a mí no me importa que mis hijos hablen inglés. Ella pudiera decir, bueno, para mí sí, para mí es importante eso. Pero, o dos idiomas, porque mis hijos tienen prohibido hablar inglés en la casa. Entonces tienen que hablar bien español. Sí, es una cuestión que, no porque yo diga que esté mal que hablen inglés, sino que si ya es una herramienta que pueden utilizar aprender de manera orgánica, pues no desperdiciar eso, ¿no? Exacto. Ahora, tú después de todo lo que has hecho y aprendido como mamá, ¿crees que eso que mencionaste sea la chamba de mamá, el enseñar a los hijos a ver la vida de una manera positiva, el que sean felices por ellos mismos y no que la vida los tenga que hacer felices? Hay algo que siempre les inculco a mis hijos. En la vida todo es relativo. Todo es relativo. Em, la percepción que, vamos a poner como ejemplo, a mi hijo mayor que está en la adolescencia, que mi hijo tiene de las cosas, eh,
vamos a poner ejemplo a mi hijo que es adolescente y sus cambios de humor son como todo adolescente, ¿no? Entonces cuando tiene días malos siempre le digo, acuérdate que no es ni el maestro, ni el clima, ni la alberca, ni el amigo. Es tu estado de ánimo el que hace que tú veas al maestro de esa manera, el que hace que tú veas a tu amigo de esa manera, etcétera. Entonces, yo en lo personal trabajo mucho con eso, ¿no? Me hablan y me dicen, ay, ¿qué tal el racismo? Le digo, ¿sabes qué? Quizás hay racismo, quizás, es muy probable, pero trato de pensar que esa persona, si tiene alguna mala actitud conmigo, es su problema, no es el mío. Es no es feliz y lo quiere que la gente se dé cuenta, etcétera. Entonces yo creo que una herramienta muy buena para los hijos es enseñarles eso, que el mundo es como uno decide que sea, ¿no? O como uno eh, lo percibe. Que hay días malos, claro, que se debe de llorar, que hay duelos, es parte de la vida y está bien, pero el echarle la culpa al entorno de lo que nos sucede o de cómo nos sentimos es algo que no tiene sentido porque es la misma casa y es el mismo cielo y son los mismos árboles y es el mismo maestro, o sea. Dependerá lidiar con lo que hay. Ahora, platícanos, tú tienes ya 2 libros publicados. Sí, ajá. ¿Se puede empezar Los por dos. cualquiera de los 2 libros o hay que leer el primero antes del segundo? Eh, Fíjate que bueno, como comentábamos al inicio, van como madurando porque el primero son muchas experiencias de mi vida como mamá de niños pequeños, ¿no? Recién llegada al país. Entonces, a este país. Entonces vas a encontrar experiencias de eso, experiencias de cuando mi hijo nació, experiencias de cuando dejó el pañal, etcétera. Y el segundo libro habla más como de lo que he aprendido a través de los años. Yo les digo que el segundo libro es como, les voy a ahorrar muchos libros para leer porque comparto cosas que he aprendido de conferencias, de videos, de canales de YouTube, de libros. Les comparto las ligas, les comparto el libro, el autor, etcétera, y les pongo un poquito de qué se trata cada cosa. Entonces, una mamá que dice, hijo, es que no voy a leer 5 libros no sé, en un mes, ¿no? O bueno, en un año sí. En un mes. Pues puedes tomar mi libro, ver de los libros que yo he leído qué es lo que te interesa y de ahí elegir el libro que quieras comprar. Entonces es como un resumencito de lo que yo he leído, aprendido, etcétera, y se los comparto. Entonces está como, por decir una palabra muy útil, el segundo libro, algo así, no sé. No hay primero este y luego el otro, es según tu necesidad, ¿no? Yo soy una mamá muy joven y me siento sola porque me mudé de país o que me gustaría consejos sobre la educación en la primera infancia, bueno, pues el primero. Y yo soy una mamá que me gusta saber de crianza, pero pues no me gusta mucho leer o no tengo mucho tiempo de leer, eh, etcétera. Bueno, pues el segundo libro es para ti. Y así. Oye, yo te voy a hacer una última pregunta. A ver qué. ¿Tú crees que a tu primer hijo o a tu último hijo les tocó una mejor mamá o nada más una mamá más preparada? Porque cuando tu primer hijo tenía 3 años, tú tenías una edad. Cuando tu último hijo tenía 3 años, tú tenías otra edad, otra preparación, otra experiencia. ¿Crees que las mamás se van haciendo mejores o realmente como que el primero fue más de amor y el último más de conocimiento? ¿O cómo ves tú eso de los diferentes procesos que has vivido con cada uno de tus hijos? Oye, qué padre pregunta, Roberto, porque lo escribo en uno de los libros y siempre le digo a Diego, al mayor, "Ay, es que pues, sorry, pero eres mi experimento de mamá". Y se ríe, ¿no? Creo que todo ser humano tiene un proceso que pasar en esta vida y creo que a Diego le tocaba la mamá que era antes,
a él le tocaban mis errores, le tocaron mis errores y le tenían que tocar mis errores de mamá primeriza. Yo tenía que aprender con él muchas cosas. Entonces me gusta pensar que el plan así era. Pero hay algo que no puedo negar y disfruto más la maternidad con el tercero que con el primero. ¿La sufriste más? La disfruto más No, con pero el tercero. el primero la sufriste más por el Sí, desconocimiento, por la falta de experiencia. sí, quería que todo fuera perfecto. Son los primeros por lo general son niños con mucha disciplina. Uno quiere llevar todo como y no sé, tiene temperatura y corres al hospital, etcétera, etcétera. El hecho de saber que no va a pasar nada si tiene temperatura y nada más lo metes a la tina un ratito y se acabó, te da mucha tranquilidad. Entonces, te puedo decir que la maternidad del tercero es mucho más relajada que la maternidad del primero. Sin embargo, influye mucho el entorno en el que estás viviendo, muchísimo. Y eso es porque pues somos mamás diferentes para cada uno de nuestros hijos, ¿no? Es tu economía, el clima, la ciudad, los amigos, todo que es lo que está alrededor de esa mamá cuando nace ese hijo en particular, es diferente en cada uno. Entonces, sí, siempre les digo, ay, si tuviste uno y crees que la maternidad es como muy estresante y agobiante, el siguiente va a ser mejor y el que sigue va a ser mejor. Y más relajada, no es que sea mejor el hijo, sino tú te vas a sentir más relajada. Sí, porque tienes más experiencia. Sabes que ninguno se te va a morir. Porque como Sí, que siento que el primero es ese el miedo de que, ay, se me va a morir, ay, se me va a morir. Y a cada rato es esa sí, preocupación. Y ya con el tercero dices, ay, mira, espérate tantito, tiene sueño. sí, exacto. Y a diferencia de lo que creen muchas, la verdad, ay, no, ya no tenga paciencia. Yo tengo más paciencia con el tercero que con el primero. Mucha más paciencia, Roberto. O sea, bueno, obviamente tengo más herramientas, he leído más, he aprendido más. Y sí, o sea, mi paciencia con la seguridad del tercero, toda mamá que sabe, y tú debes de saber, la seguridad, tu segunda hija debe ser mucho más segura que la primera. Porque no sé, así somos los papás, con el primero somos como muy estrictos, ¿no? Y así tiene que ser. Y el segundo se sabe amado, sabe que haga lo que haga, no va a pasar nada, lo van a seguir amando. Y aunque el primero es lo mismo, le demostramos de diferente manera el amor. ¿Por qué? Pues porque no sabemos ni cómo y queremos que todo de horario y la comida, y bueno, sí, es muy diferente, muy distinto. Van a disfrutar con cada hijo más la maternidad. Y que entender que es eso, ¿no? O sea, que no pueden ser el mismo, la misma mamá, el mismo papá con los diferentes hijos. O sea, siempre es distinto. Como tú dices, tu entorno es distinto, tu madurez como persona, tu proceso es distinto. Entonces, no vas a educar tres copias, es imposible. A uno le No. tocó el COVID en una edad, al otro le tocó el COVID en otra edad. Entonces todo eso va cambiando las personas. Las personas también traen su carga cuando nacen. Son de una manera, son de otra manera. O sea, no, es imposible que tus hijos sean iguales. Imposible. Y para ellos, y tú como mamá te transformas, también tengo otro escrito de eso, ¿no? Yo soy una mamá diferente para cada uno de ellos porque yo sé cómo reacciona cada uno de ellos a diferentes cosas. Sé que una consecuencia para uno es quitarle los videojuegos y para otro es, no, a mí no me importa que me quite los videojuegos, es algo que no me importa. A uno le vas a decir no Entonces, va a salir de la casa y va a llorar, a otro le va a decir no va a salir de la casa y se va a poner bueno, contento. sí, entonces hay que ser mamá diferente para cada uno de ellos, pero pero bueno, como tú dices, ellos traen su propia carga genética y su temperamento, que ese es el con el que nacen. La personalidad se puede moldear, esa definitivamente puede ser moldeable y cambia a través de los años, pero el temperamento no. Entonces, pues hay que aprender a navegar con cada temperamento diferente. Y al final, y ese es un comentario que lo doy sola de mi experiencia de ser papá, del desconocimiento, porque yo no he leído ni me he instruido tanto como tú. Veo que muchas personas que son papás recientemente o en los últimos años tratan de ser el papá perfecto, ¿no? El que les dijeron en algún video
Y yo creo que se comete el error de que tratas de ser el papá perfecto para que la gente te vea que eres perfecto, cuando tú tienes que ser el papá perfecto para Diego, tu hijo mayor, o yo para mis hijas, ¿no? O sea, tienes que ser el papá perfecto para ellos, porque solamente a ellos les importa que seas el papá perfecto. No tienes que cumplir, no tienes, o sea, a veces siento que es muy agobiante de que, ay, es que mis hijos no tienen rutina. O sea, está bien que lo intentes, pero no a todos les va a funcionar, ¿verdad? A lo mejor esa persona que lo escribió fue lo que le sirvió. Como tú dices, yo hablo de mi experiencia, de lo que a mí me sirve, y si coincides, bienvenido. Y si no coincides, pues a lo mejor vas a encontrar otro contenido en el que a ti te va a coincidir con eso, que en el que vas a disfrutar más, ¿no? En lugar de sufrir de que es que yo no estoy siendo buen papá porque cierto blog me dijo que como yo no hago esto, lo estoy haciendo mal. No, no lo estás haciendo mal. Si viene del amor, seguramente vas a cometer errores, pero mal no lo vas a hacer. Ujú, exacto. Eso es como un punto muy importante porque ahora estamos como muy bombardeadas con eso, con los vidas perfectas, ¿no? Los mamás perfectas. Y te comentaba yo antes de, o no sé si ya habíamos empezado a grabar, pero mi blog es como muy real y a veces comparto errores que yo he cometido y no hagan esto, no funciona, lo intenté con mis hijos y no funcionó, etcétera, etcétera. Y tal vez esa es la razón por que algunas mamis se identifican, porque es agobiante ver perfección en todas partes. No existe, no hay manera. No, no, o sea, no se puede sostener una vida perfecta. Entonces, también recordar que se graban fragmentos muy pequeñitos de la vida de las personas y esa no es la vida de la persona, o sea, es un fragmento de su día, ¿no? De su hora, de su, es súper importante. Y bueno, ahora en este mundo de las redes sociales se presta mucho eso, ¿no? Si haces esto, estás mal. Si no haces esto, estás mal. Entonces, no, pues yo soy muy mala onda. Pero la realidad es como tú dices, perdón, otra vez, como tú dices, saber lo que a ti te sirve como papá, con la personalidad de tus hijos, con el temperamento de tus hijos, eso es la clave. Y estar consciente de que siempre te vas a equivocar porque somos humanos imperfectos. Sí, claro. Oye, y por último, ¿dónde pueden las personas encontrar tus libros? Nos dijiste que en Amazon, ¿cómo se llaman? ¿Cómo los buscan? En Amazon pueden poner libros Mamá de Tres, pueden poner libros Adriana García Infante o pueden poner el nombre de los libros, que es Lo que sucede mientras están bajo nuestras alas, es el primero, o el segundo que es La miel y el limón de la maternidad. Entonces, de las tres maneras los pueden encontrar, como libros Mamá de Tres o libros Adriana García Infante o Lo que sucede mientras están bajo nuestras alas o La miel y el limón de la maternidad. Y en Facebook está todo tu blog. Ahí es donde más utilizas, ¿no? Sí, he tratado de que crezca más en Instagram, pero no sé, mi comunidad es como más de Facebook, entonces ahí es donde hay más mamis y lo buscan como hashtag blog mamá de tres, todo pegado sin acento. Y en Instagram es blog-mamá-3. Así lo pueden encontrar. También tengo canal de YouTube, pero la verdad es que, digo, no sé, mi comunidad no es como que no es tanto de YouTube, pero también tengo un canal de YouTube, igual, mamá de tres. Y bueno, pues ahí nos vemos, todas las que pueda. Estoy a punto de llegar a los 100,000, entonces espero que este año pueda lograrlo. Me encantaría. Y bueno, estoy en eso esperando que pueda crecer más la comunidad para ser más mamis acompañándonos. ¿Algo más que te gustaría agregar? Um, pues agradecerte de nuevo, Roberto, de verdad, muchísimas gracias. Es bien padre saber que estemos en donde estemos, nos apoyamos, porque de alguna manera estamos aquí por las mismas razones. Entonces, eso es como bien reconfortante. Muchas gracias de nuevo otra vez por la oportunidad. Y bueno, gracias que me esperaste ahora que estoy enferma y ya estoy mejor. Y nada más, bueno, los espero a los que puedan acompañarme en Facebook, Blog Mamá de Tres, y les invito a que lean mis libros, la verdad es que les va a gustar, se van a sentir acompañadas. Pues muy bien, muy bien. Te agradecemos por estar aquí en el episodio 50.
Nunca me imaginé que fuéramos a llegar a 50 episodios. Qué padre. Ha sido... Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Ha sido un camino sinuoso porque de repente se terminan las ideas, es complicado encontrar invitados, gente que quiera participar. Pero bueno, seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que decir, recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Ahí van a conocer los invitados, ahí los etiquetamos. Compartan, soliciten saludos. Ocupamos seguir creciendo para llegar a más gente. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escuche Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.